Mexicanos y mexicanas, tremenda arrastrada que les da Luisa Alcalde a los magistrados y a jueces en vivo. Así es, mexicanos y mexicanas, porque ¿qué es lo que está pasando? Quieren confundir al pueblo mexicano y hacerse de que está mal la sobrerepresentación y de esta manera tumbar el plan C. Así, de verdad, mexicanos y mexicanas. Bueno, sale en la mañanera y les lee la cartilla, les lee la Constitución. Miren, así es lo que dice letra por letra la Constitución sobre la representación. Vamos a escucharla completamente, que nos dé una explicación completa, porque de verdad de aquí se quieren agarrar los magistrados, quieren tumbar así la reforma al Poder Judicial, justificando esta acción. Los abogados. Con su permiso, presidente, buenos días a todas, a todos los medios de comunicación, los que nos escuchan. El día de hoy queremos tocar el tema de la sobrerepresentación para conocimiento de todo el pueblo de México. Este tema, como sabemos, en las últimas semanas ha empezado a surgir en los medios de comunicación, en diferentes foros. Sabemos que próximamente, en las próximas semanas, se va a definir cuál es la integración del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y así inician varias voces y articulistas que hablan sobre la sobrerepresentación. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Si me prestan el y la famosa cláusula de gobernabilidad. Adelante. Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna, la Constitución, y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver en el texto, dice: primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Ojo. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice: a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía: tratándose de coaliciones, se va a
contemplar como si se tratara de un solo partido político. Ojo. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI, Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012 hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2018, PRI, Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político con Encuentro Social y PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, que fue la coalición de PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde, nuevamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la distribución fue por partido. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora, con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación: no más de 300 diputados, 248. No son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas
y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar pues a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente. Tómala, mexicanos y mexicanas. Ahora sí, tremenda arrastrada literal. Lo explicó perfectamente Luis Alcalde. Y cómo es posible que hoy, justo en estos momentos, en estos días que se viene ya la reforma al Poder Judicial y donde pues obviamente la coalición de Morena, PT y Partido Verde pues tiene mayoría, ahí sí la lloran mexicanos y mexicanas tratando de decir, no, es que la Constitución es interpretativa. No, hombre, ya se leyó letra por letra cómo están las reglas establecidas y cómo se cambió en el 2008, por ahí escuché. Pero como antes, cuando tenía la mayoría calificada, el PRIAN no decía nada, calladitos, ¿no? Pues podemos hacer todo, hacemos reformas constitucionales, no pasa nada. Y ahora la están llore y llore. Ya escucharon la razón, mexicanos y mexicanas. La misma Luis Alcalde lo dijo, esto es lo que están haciendo para sabotear la reforma al Poder Judicial. Y bueno, rápidamente, para ponerles otros datos, ¿qué dice el presidente AMLO? Porque obviamente no se quedó callado. Muy interesante, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma regla, pero Aguilar Camín, por ejemplo, ¿no? Se fue de vacaciones y regresó. Sí, pensando en esto, en que había una sobrerepresentación y que había que combatirla. Y otros adversarios están en lo mismo, pero como aquí lo expuso con mucha claridad Luisa María, sería bueno escuchar a Valadez, a Carvajal, a todos esos sabiondos, ¿no?, constitucionalistas, que cuando se trata de estos asuntos que son muy evidentes, ¿no?, se quedan callados, no se pronuncian. Ahí no hay abajo firmantes. Y le dejan a Aguilar Camín que ya ni siquiera sabe de historia, porque cuando una persona, un profesional, un intelectual, se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Tómala, mexicanos y mexicanas. Y de verdad que tremendo esto que están haciendo, porque justo como dijo el presidente y Luis Alcalde, pues empezaron estas semanas a sacar esto de que no, es que la sobrerepresentación de Morena. Fíjense, esta es es un think tank, es una cosa ahí
que, pues quejándose de la sobrerepresentación, dice: quienes integramos el Observatorio Ciudadano hacemos un exhorto a las autoridades electorales, al INE y al Tribunal Electoral para hacer valer las normas constitucionales que limitan la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Pues se me hace que están leyendo otra constitución, mexicanos y mexicanas, ya lo leyó con claridad Luis Alcalde. Así, y pues están buscando que en la última instancia, que es el INE, pues les bloquee esto a Morena, a PT y al Partido Verde. Pues sobre todo, pues las elecciones que se acaban de ganar, para evitar justamente la reforma al Poder Judicial y otras reformas que se van a hacer. Dice: arrecia la batalla contra sobrerepresentación de la 4T. Esto lo publicó obviamente Proceso. El Observatorio Ciudadano, es el que les acabo de leer, se suma a la batalla que han emprendido los partidos de oposición e integrantes del Poder Judicial. Fíjense nada más quiénes son los que andan haciendo esto. Pues la oposición, el PRI, PAN y el Poder Judicial. Vaya, hasta el Poder Judicial me sorprende que no sepan lo que dice la Constitución, pero al mismo tiempo digo, no, es que ellos se justifican de que es la interpretación de las leyes. Tan aún así que en la misma Constitución dice que nadie va a ganar más que el presidente, una persona pública. Nadie va a ganar más que él. Y estos canijos obviamente se ampararon y siguen ganando hasta 4 o 5 o hasta 6 veces más que el presidente. Entonces, como les digo, para ese tipo de cosas, ahí sí son muy buenos. El Poder Judicial de la Federación contra la mayoría calificada con la que Morena y aliados pretenden concentrar el plan C al que convocó López Obrador. El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para Proyectos Nacionales Alternativos, el CEPNA, el que les acabo de leer, publicó un pronunciamiento en el que exhorta a las autoridades electorales a hacer valer las normas constitucionales que limitan la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados ante el escenario de que Morena consolide la mayoría calificada que le permita llevar a cabo reformas constitucionales. Y pues aquí están las personas que firmaron, ¿no? Ya ni para qué les leo quiénes son. Les apuesto que han de venir ahí personas del Poder Judicial. En un comunicado, los firmantes solicitan una audiencia con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exponer sus argumentos. También ahí andaba uno de los ministros, ahí con López Dóriga. Fíjense, vamos a escucharlo rápidamente. Además, el otro día hablaba con Jorge Alcocer aquí mismo, donde estás tú, que yo creo que nos hemos desviado de la discusión. Porque yo creo que la discusión fundamental en este momento, de aquí el 23 de agosto que define el INE, sí, el número de diputados plurinominales para cada partido, a mí el tema fundamental tendría que ser y debe ser la sobrerepresentación. Porque de ese depende todo lo demás que estamos hablando. Es decir, que efectivamente el INE le dé, como anunció, al día el lunes 3, va a ser ahora pasado mañana un mes, el lunes 3 de junio, al día siguiente de la elección, en Palacio Presidencial, teniendo aquí el presidente López Obrador la bandera y el escudo nacional, la secretaria de Gobernación, como en los tiempos del priismo, dio a conocer la mayoría calificada de Morena y aliados, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, cuando esa es una función exclusiva del INE y tiene de plazo hasta el 23 de agosto. No deberíamos de estar discutiendo, ministro Lainez, la sobrerepresentación. Yo coincido total y absolutamente contigo. Imagínense, mexicanos y mexicanas, este señor, el chayotero mayor López Dóriga, comparando lo que está haciendo el presidente AMLO con el PRI. Está bárbaro, están desesperados y justo como dijo, de aquí depende, pero de aquí depende la reforma al Poder Judicial. Por eso ya se andan metiendo en esta cuestión. Están tratando de engañar
ya los explicó justamente esta señorita con manzanas, así literal. No traten de engañar al pueblo mexicano, no traten de engañar pues a los mexicanos y a ustedes mismos. Digo, sobre todo que el tema, mira, es dar el mérito a todos estos demócratas que lucharon durante años, tú lo sabes, durante años, desde las épocas de López Portillo. En el 97. Y antes, o sea, para adelante, en que la minoría tuviera voz. Llegar al Congreso y no solo llegar a que tuviera voz. Es decir, estaba yo revisando. Bueno, y cuando el PRIAN tenía la mayoría, ahí no decía nada. Les digo que cómo son hipócritas y lo trata de decir, no, los demócratas de antes desde que empezó el neoliberalismo, tratando de decir de que no, es que el presidente AMLO es dictador. Pero bueno, así justamente les dejo ese cachito, solamente para que vean cómo están espantados y cómo tratan de vender esta idea, mexicanos y mexicanas, de la sobrerepresentación, que no hay ninguna controversia. Ahí está la Constitución. Ya lo explicó excelentemente Luis Alcalde, y también ahí ya salió, justamente después de que dio esta explicación Luis Alcalde, ya salió el jefe del PAN, Marco Cortés. Dice, el PAN denuncia que gobierno de AMLO presiona para lograr sobrerepresentación en el Congreso. ¿Cuál presionar? Perdón, ahí está en la Constitución. Híjole, de verdad es que están tratando de desinformar claramente. Marco Cortés, líder del partido, advirtió que el INE es la única autoridad facultada para determinar la asignación de los espacios en las cámaras de diputados y senadores. Marco Cortés denunció que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, busca inducir una sobrerepresentación de Morena y los partidos aliados en el Congreso. Al fijar su postura sobre el tema, Cortés advirtió que el INE es la única autoridad facultada para determinar la asignación. El líder de Acción Nacional sostuvo que corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial revisar la asignación que el INE lleva a cabo de curules y escaños. Les digo, mexicanos y mexicanas, siguen desesperados y, como les digo, bien hipócritas estos señores. Cuando había la minoría, antes pues era el PRD y el PT, ahí sí, calladitos hacían sus reformas constitucionales y no decían nada completamente, para que vean la hipocresía. Y pues justamente pues esta es la forma que quieren tumbar la reforma al Poder Judicial. Cada vez se les inventan, sacan de la manga más cosas que al fin no les va al último no les va a funcionar nada. Ya el pueblo mexicano ya votó, ya está en la Constitución, y además el 80% de los mexicanos quiere la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no hacen bien su trabajo. Son de los mejores pagados a nivel mundial, y en el ranking del Poder Judicial o de la justicia por países estamos en el lugar 128. Entonces, que no me vengan, que no se sientan sorprendidos de que por qué quieren hacer la reforma al Poder Judicial si todo está bien. No está nada bien. Ya muchos ejemplos aquí les he puesto de cómo han liberado a capos, a delincuentes de cuello blanco, les han permitido a magnates que no paguen sus impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.